Dios les bendiga, hermanas. Estamos aquí en un episodio más de mujeres fortaleciéndose en el Señor, encontrando nuevas fuerzas en Él. En este día quiero hablarte de una persona que, según palabras de Moody, tuvo 3 etapas en su vida. Esta persona vivió 40 años creyendo que era alguien muy importante, 40 años creyendo después que no era nada, que no era nadie, que no valía la pena. Y 40 años, sus últimos 40 años los vivió creyendo que Dios podía hacer algo con alguien que no valía nada o que no era nadie. Esta persona de la que quiero hablarte es una persona muy importante en la Biblia. Es una persona que fue un líder, que fue un libertador para el pueblo de Dios. Esta persona fue Moisés. Y quiero hablarte de cómo él pudo encontrar en Dios nuevas fuerzas. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esta oportunidad de estar aquí con mis hermanas. Y te pido, Señor, que esta enseñanza pueda ser de bendición para ellas. Estoy en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermanas, pues quiero hablarles ahora de este hombre, de Moisés. Moisés, ese hombre que fue grandemente usado por Dios, pero que tuvo que pasar por una escuela de vida difícil, ajetreada y totalmente contrastante, totalmente diferente. Ok, vamos a relatar la historia. La historia se encuentra en Éxodo, los primeros capítulos. Bueno, la vida de Moisés se la podemos ver en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero nada más vamos a ver nosotros los primeros capítulos de Éxodo. En Éxodo nos narra la historia de Moisés y de su nacimiento. Moisés nació casi 400 años después de la historia que les conté de José. El pueblo nació en Egipto. El pueblo de Dios había vivido en Egipto más de 400 años. En 400 años la vida cambia, las circunstancias cambian, los gobiernos cambian y se levantó un gobernador en Egipto que no conocía a José ni la obra que José había hecho. Entonces las circunstancias para los judíos, para los israelitas en Egipto había cambiado. Ahora ya no eran gente bien recibida, sino que habían sido sometidos a esclavitud. También ellos se habían multiplicado en gran manera, habían crecido. Y el gobernante de Egipto tuvo temor de que hubiera alguna vez alguna invasión a Egipto y estos judíos o israelitas se aliaran a los enemigos y se fueran y ya no tuvieran esa fuerza de trabajo. Entonces hicieron un plan de esclavitud, de trabajo, de opresión, a tal grado que ya, para ya evitar que se multiplicaran y se fortalecieran, empezaron a matar a los hijos varones recién nacidos. Qué peor tiempo para nacer fue el tiempo en que nació Moisés. Cuando un niño nacía y era varón, tenían que echarlo al río. Dios bendijo a Moisés con buenos padres, con padres de fe. Y esos padres de fe, que ya te he contado en otras historias, pues lo tuvieron escondido por 3 meses. Pensaban que Dios podía hacer algo con él. Amram y Jocabed, esos eran sus padres de Moisés. Pero dice la palabra de Dios que ya no pudiendo ocultarlo más, entonces tenían que hacer algo. Y ahí vemos pasos de fe de Jocabed que ya he contado en otra lección. Jocabed tomó un arca, hizo una arquilla, la tejió de mimbre y la calafateó con brea, metió ahí al bebé Moisés y con oración y fe, ella dejó a su niño en esa canastilla y lo puso en el río. Puso a su hermana de Moisés a cuidar a ese bebé para que viera qué pasaba y ella fue, pienso yo, a depender de Dios y a orar a Dios. Dios obró de una manera maravillosa en favor de Moisés. Y Moisés, por la providencia de Dios, fue rescatado por la hija de Faraón y fue, ¿cómo se dice? Otorgado a la madre de Moisés, a Jocabed, cuidarlo y enseñarlo y educarlo, criarlo, para después entregarlo a la hija de Faraón como hijo, porque ella lo adoptó. Entonces Moisés tuvo esta salvación
maravillosa de su vida y después tuvo una vida muy, muy especial. Fueron sus primeros 40 años. En sus primeros 40 años Moisés vivió con muchos privilegios. Tuvo la provisión de alimentos y de todo lo que necesitaba de la misma casa de Faraón, del mismo palacio, pero fue criado por Jocabet, su madre. Tal vez no sabía que era su madre, nada más que era su nodriza quien lo estaba cuidando, pero fue criado en la fe de Dios. Fue enseñado en la fe del pueblo de Dios. Fue enseñado en la fe en el Dios único y verdadero. Fue simpatizando con el pueblo de Dios, identificándose con el pueblo de Dios. Tal vez convivió con Jocabed unos 5 años, donde él aprendió toda esta fe. Entonces él tuvo primero lecciones de fe. Qué bendición, ¿verdad? Poder tener lecciones de fe. Y él entonces fue criado ahí. Ahí empezaron sus primeros 40 años, como les dije. Y después de ahí, él fue llevado al palacio de Faraón, donde fue educado como un príncipe en Egipto. Él fue educado con las mejores enseñanzas, con los mejores maestros en el imperio más grande, importante y culto de su tiempo. Entonces, como dice la Biblia en Hechos 7:22, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés se convirtió entonces en un príncipe educado, poderoso, valeroso, totalmente preparado. Entonces tuvo una educación primero con Jocabed en la fe, después tuvo una educación en toda ciencia y palabras. Pero esto que él pudo obtener sus primeros 40 años, donde él creyó ser alguien muy importante, alguien agraciado, alguien que tenía importancia en Egipto, que era un príncipe, le acarrió problemas. Dice la palabra de Dios que cuando él tuvo 40 años, él pensaba que Dios lo iba a usar a él para librar a Israel de la opresión de Egipto, pero él pensaba que lo iba a ayudar con sus propias fuerzas. Dice en Hechos 7:25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y sí, no era el tiempo de Dios, no era el tiempo para Moisés, no era el tiempo para el pueblo de Dios todavía. Moisés dice la palabra de Dios que en un arrebato, cuando vio que un egipcio maltrataba a un israelita, él defendió al israelita y mató al egipcio. Mató a alguien. Entonces quiso ocultar el crimen y enterró a esa persona en la arena. Pero poco después descubrieron ese asesinato. Y entonces Moisés huyó de Egipto sintiendo que su vida corría peligro. Se terminaron los primeros 40 años de Moisés y empiezan los segundos 40 años donde él creyó que ya no era nada, que ya no era nadie, que ya no valía, que ya no importaba. En esos 40 años él vive en Madián, en el desierto. Y en el desierto él es acogido por Jetro y se casa con una de las hijas de Jetro. Tiene 2 hijos y esos 40 años él se dedica a ser un humilde pastor de ovejas, pastoreando en el desierto. Ahí él aprende lecciones de vida. Con Jocabed aprendió lecciones de fe. En Egipto, en el palacio, aprendió lecciones de ciencia. Y ahora en el desierto aprende lecciones de vida. Aprende cómo sobrevivir en el desierto. Aprende cómo pastorear ovejas. Cómo tener paciencia para unos animalitos tan indefensos, tan torpes, tan frágiles, tan necesitados. Él aprende a ser pastor. Él aprende también conoce bien el desierto. Él aprende lecciones de humildad. Tan es así que después aquel príncipe de Egipto ya no es ni una sombra de lo que había quedado. Ahora Moisés cumple 80 años y se acaban esos segundos 40 años. Empiezan los últimos 40 años. ¿Qué pasa? Sucede un evento maravilloso. Dios ve que ya llegó el tiempo. Dios tiene todo en su tiempo, hermanas. Hay un tiempo preciso en el que Él quiere actuar. Y cuando la gente está lista para
la obra de Dios, Él está listo para llamarnos. Y en ese tiempo Dios llamó a Moisés en Éxodo capítulo 3. Dice la palabra de Dios que Moisés estaba pastoreando sus ovejas en Horeb, monte de Dios. Dice la palabra de Dios que mientras tanto en Egipto el pueblo de Dios ya estaba listo porque empezó a clamar a Dios. Clamar es orar con un fervor grande, ardiente, que el Señor haga algo en nuestras vidas. El pueblo de Dios estaba clamando. En los últimos versículos de Éxodo capítulo 2 vemos que el clamor de ellos llegó a oídos de Dios. Entonces Dios decide que ya era el tiempo y llama a Moisés. Y Dios llama a Moisés y le dice que lo quiere comisionar para ir a Egipto. Pero Moisés había pasado sus segundos 40 años donde él creyó, ya no hay nada que hacer en mi vida para la obra de Dios. Entonces, Dios le dice este plan. Vamos a Éxodo, dice Dios. ¿Cómo se le acercó Dios? Dios primero, dice la palabra de Dios, que hace algo sorprendente para atraer la atención de Moisés. El ángel de Jehová desciende a una zarza. Hemos dicho que el ángel de Jehová es una representación de Dios en forma de ángel. Algunos piensan que es nuestro mismo Señor Jesucristo que venía y se encontraba con las personas. Bueno, viene el ángel de Dios, el ángel de Jehová, y a una zarza. Una zarza, nosotros que vivimos aquí en zona desértica, pues son unas plantas, unos arbustos bien secos que si tú los prendes, pues se queman inmediatamente. Pues eso es lo que no pasó ahí, sino que esa zarza empezó a arder, pero no se consumía y seguía ardiendo y seguía ardiendo. Entonces Moisés dice, ¿Cómo está pasando eso? ¿Por qué esa zarza está ardiendo y no se consume? Y entonces se acerca para ver y Dios le dice, detente. Quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas, tierra santa es. Entonces Moisés dice que tuvo miedo de ver a Dios. Se dio cuenta que Dios se había acercado a él. Y Dios se acerca con un propósito, con una comisión. Dice la palabra de Dios. Dijo, versículo 7, Éxodo 3. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Hermanas, Dios oye el clamor. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí Dios lo comisiona. Moisés, ¿ya el pueblo está listo? ¿Tú ya estás listo? Quiero que vayas y saques de Egipto a mi pueblo. ¿Qué? Podía pensar Moisés, ¿qué pasa? Pues ya no soy nada. No soy nadie importante, nadie me conoce en Egipto, no tengo influencia, ya no estoy joven, ya mi tiempo ya pasó. ¿Cómo ahora Dios me está pidiendo eso? Podría haber pensado Moisés. Y entonces Moisés no estaba dispuesto a ir, no estaba dispuesto a cumplir esta comisión que Dios le estaba mandando. Se le hacía difícil, imposible. Y entonces Moisés empieza a poner excusas. Él da 4 excusas. Y eso es lo que quiero que vayamos viendo poquito a poquito. Las excusas que Moisés puso a Dios. Y cómo Dios se las fue refutando poquito a poquito. Veamos en el versículo 11. Lo primero que dice Moisés. ¿Quién soy yo? Ya no soy nada. Ya no soy nadie. Fíjense, dice. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy? No soy nadie, Señor. ¿Cómo quieres que yo vaya? Entonces Dios le responde, es que no se trata de ti, Moisés. No eres tú. No son tus fuerzas, son mis fuerzas. No eres tú contra Faraón, soy yo contra Faraón. Yo te voy a usar, pero soy yo contra Faraón. Fíjense lo que dice el versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y eso te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Le dice Dios, yo voy contigo. Yo estaré contigo.
Hermanas, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ahí estaba Dios fortaleciendo a Moisés. Bueno, Moisés tiene otra excusa. Dice el versículo 13. Ay. Pues no soy nadie ante Faraón, pues tampoco soy nadie ante el pueblo de Israel, ya nadie me conoce, podría pensar. ¿Cuál es? Y entonces él dice, ¿en nombre de quién voy a presentarme? Fíjense, versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Moisés estaba esperando, bueno, pues a ver, dame una comisión, dame tu nombre, dame tus credenciales para yo presentarme delante del pueblo. Entonces Dios le revela a Moisés su nombre. Fíjense, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios se manifiesta con este nombre. No era uno, cada nombre de Dios representa parte de su carácter. Aquí yo soy el que soy, yo soy el que existo por mí mismo, yo soy el que no dependo de nadie, yo soy el que doy existencia a los demás, yo soy el todo suficiente, yo soy el ser, el existente, el supremo. Dios estaba revelando así a Moisés. Moisés entonces ahora tenía un respaldo más, el que no dependía de nadie, el que tenía existencia por sí mismo, el que tenía todo poder, el que tenía todo conocimiento, era el que lo estaba mandando. No iba en nombre suyo, iba en nombre de Dios. ¿Ok? Tercera excusa. Moisés dice, es que no me van a creer, no me van a creer. Veamos ahora capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces le dice, Dios, es que no me van a creer. Y Dios dice, yo voy a hacer que te crean. Y Dios le da entonces 3 señales a Moisés para que los ancianos, para mostrarlo a los ancianos y que los ancianos creyeran que era Dios quien lo estaba enviando, que él era el enviado para la liberación del pueblo de Israel. ¿Cuáles eran esas 3 señales? Pues primero, Dios hace que la vara que traía Moisés se convirtiera en una culebra. Tanto así que hasta Moisés huía de la culebra, pero Dios le dice, tómala de la cola y se va a volver vara en tu mano. Y sí, él la tomó de la cola y se volvió a poner a hacerse una vara. Después Dios le dice, agarra, ahora toma tu mano y métela en tu pecho. Y entonces sácala. Y cuando él la sacó, su mano estaba blanca, leprosa. Y Dios le dice, vuélvela a meter. Y la volvió a meter y ya otra vez le salió sana. Y la siguiente señal que Dios le dijo, y si no te creen en esas 2 señales, entonces agarra agua del río y viértela y esa agua se va a convertir en sangre. Entonces eran 3 señales que Dios le dio a Moisés para que él supiera y él tuviera todas las credenciales de que los israelitas creyeran en él. Y todas las señales que Dios hizo eran bien eficaces para que tanto el pueblo de Egipto conociera el poder de Dios como el pueblo de Israel también se fortaleciera en fe. Y por último, entonces Moisés pone su excusa. Veamos el versículo 4:10, Éxodo 4:10. Dijo Moisés, no sé hablar. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. A mí siempre me ha dado curiosidad esto que dice Moisés, porque en Hechos, cuando te leí hace ratito, te dije que él había estudiado con los egipcios y se había hecho poderoso en palabras y en obra. ¿Dónde está ese hombre poderoso en palabras y obras? Bueno, era el Moisés de los primeros 40 años. Ahora estaba Moisés terminando sus segundos 40 años. Ya en sus 80 años él dice, no sé hablar. No soy de fácil palabra. Soy tardo y torpe de lengua. Entonces Dios, un poco molesto, empieza a decirle a Moisés, tú estás alegando impotencia,
pero la estás alegando ante un Dios que es omnipotente. Yo tengo todo poder, yo hice la lengua, yo hice los ojos, tú puedes hablar, tú puedes ver, tú puedes creer, yo hice las manos, yo hice todo, yo soy el creador. No tienes que tener temor. Hermanas, no está mal el reconocernos que no podemos. No está mal reconocer nuestra indignidad, pero está mal usarla como excusa para no hacer la obra de Dios. No debemos de apoyarnos ni en nuestras capacidades ni en nuestras propias fuerzas. Debemos de apoyarnos en las capacidades y en las fuerzas de Dios. Eso es lo correcto. Moisés, hermanas, al fin de cuentas, cuando ya sus 4 excusas que él dio fueron rebatidas por Dios, ya no pudo excusarse más y obedeció a Dios, al llamado que Dios le estaba haciendo, y fue ante Faraón para sacar al pueblo de Egipto. ¿Cómo lo sacó? ¿Lo sacó con su poder? No. Él aprendió a confiar completamente en Dios y apoyarse completamente en Dios. Tanto es así que dice la palabra de Dios en Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oh Moisés, ¿cómo pudo aprender ahora, empezar sus otros 40 años, sus últimos 40 años, apoyándose y creyendo que Dios podía hacer algo con alguien que no es nada, que no tiene capacidad de nada? Dios usó a Moisés tremendamente. Dice la palabra de Dios que se enfrentó a Faraón. Faraón se creía a sí mismo Dios en la tierra. El pueblo de Egipto era un pueblo muy idólatra, tenía muchos dioses, y Dios se presentó ante él con 10 plagas. Cada una de estas plagas era un ataque contra un dios de los egipcios, porque era una batalla de Dios contra los dioses de los egipcios. Era una manifestación del gran y maravilloso poder de Dios. Moisés aprendió, hermanas, que él necesitaba nuevas fuerzas, y esas nuevas fuerzas las agarró en Dios. Pudo presenciar en sus últimos 40 años obras maravillosas. Estas 10 plagas que te comento, pudo ver, apreciar que Dios hacía una diferencia entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel, porque las últimas 7 plagas no le dieron al pueblo de Israel, nomás le dieron a los egipcios. Pudo ver el poder de Dios cuando le permitió cruzar el mar Rojo como si fuera seco, a pie con todo el pueblo de Israel. Pudo ver derrotado y destruido el ejército de Egipto, el ejército más poderoso del mundo en aquel tiempo. Pudo ver cómo Dios les suplió y los mantuvo con comida, con carne, con pan, con agua por 40 años en el desierto al pueblo de Dios. Pudo ver con sus propios ojos, aunque sea de lejos, la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. Hermanas, Dios puede hacer grandes cosas aún con gente que cree que no puede hacer nada. Dios puede hacer grandes cosas contigo, hermana, si tú te apoyas en Dios y tomas de Él nuevas fuerzas. Dios te bendiga.